Vladimir Putin descubre que invertir con Maduro en Venezuela es malo para los negocios. Moscú corre el riesgo de tener problemas, ya que presta dinero a Venezuela y hace tratos en economías turbulentas como la de Maduro. Nosotros estamos evaluando para pagar con Rusia o con algún banco. Своих амбиций. La estrategia rusa enfrenta una prueba con Venezuela, la cual debe generar $1.000 millones para evitar el incumplimiento de sus deudas. Venezuela se ha declarado en quiebra. La economía se contrajo 12% este año. La inflación superará el 1000% y el próximo año el 2000%. Las reservas internacionales son solo de $10.000 millones, el más bajo en los últimos 15 años, sin contar que la deuda externa es de $150.000 millones. ¿Qué hacía Rusia apoyando a Maduro? Que estos individuos que se están robando del dinero del pueblo venezolano. En los últimos 3 años, Rusia ha dado casi $10.000 millones en asistencia financiera, ayudando a Venezuela a evitar el impago de la deuda. Pero ya Putin se ha cansado de esto. Hay una persona que en su sano juicio le va a prestar un céntimo más. Putin sabe que si se produce un incumplimiento y el gobierno de Maduro se derrumba, Rusia y Rosneft podrían quedarse con préstamos incobrables que un nuevo gobierno podría no querer pagar. Maduro habló de una reestructuración. Eso es prácticamente imposible. ¿Ustedes creen que esta banda de delincuentes son capaces de presentar un programa de esta naturaleza y generar confianza a la comunidad internacional y a la banca internacional? Nadie en su sano juicio le creería a Nicolás Maduro, y menos Putin. Las inversiones de Rusia no están exentas de riesgos, pero los campos petroleros de Venezuela están envejeciendo en mal estado. Las compañías de servicios petroleros se han estado retirando, ya que se le han estado haciendo pagos parciales durante muchos años. Las nuevas sanciones estadounidenses han prohibido, en gran medida, las transacciones de préstamos a largo plazo con PDVSA, lo que hace que los problemas financieros de Venezuela sean aún más graves para Rusia. Maduro hizo un pago a PDVSA a pesar de declararse en bancarrota. Ese puede ser uno de los últimos pagos en bonos, ya que Washington prohíbe negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal. Vladimir Putin simplemente ha decidido tomar lo que pueda de Venezuela hasta que el país colapse. Tenemos la mayor reserva certificado de petróleo del mundo. Rusia instalará bases militares en Venezuela. Como lo informa el diario El Nacional, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, está negociando sobre la instalación de sus bases también en Cuba, Nicaragua y otros países. Rusia está negociando la suscripción de acuerdos sobre la instalación de sus bases militares en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países de América, según informó el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Este subrayó que las conversaciones ya están en marcha y que Rusia está cerca de la firma de los acuerdos respectivos. Según informó la agencia de noticias rusa RIA Novosti, ya los rusos tienen presencia en Armenia, Tayikistán, Kirguistán, Siria, en la península de Crimea y en Ucrania. Recordemos que Armenia, Tayikistán y Kirguistán son territorios de la extinta y antigua Unión Soviética. También tiene presencia en Siria por su intervención militar allí, en la península de Crimea, que logró la anexión a territorio ruso a pesar de que es territorio ucraniano, y tiene presencia en Ucrania por el conflicto ucraniano, por la intervención rusa también en ese conflicto, pero le interesa también tener presencia en Armenia, Tayikistán y Kirguistán porque son estados pequeños que eran parte de la Unión Soviética y que Rusia, a través de su poderío militar, pudiera no dominar ni tratar de colocarlos en una situación de sumisión, sino de aliarse con ellos para que, por ser estados pequeños, al unir los tres pueda tener una alianza que pueda reforzar y complementar la actuación del ejército y todo el poderío militar, todo el aparato militar ruso. En Ucrania también está la base de su flota del Mar Negro. Allí tiene importante presencia, ya que en esa posición puede tratar de contrarrestar todos los embates en caso de una hipotética guerra, pero también puede contrarrestar las actividades de influencia y todas las repercusiones de ensayos militares
y también incursiones militares de la OTAN en ese territorio. Esto ha sido cuestionado en los últimos días, ya que se sospecha que el ex primer ministro ucraniano Viktor Yanukovych, quien fue destituido la semana pasada, se encuentra refugiado en esa base en Ucrania. Pero sin desviarnos del tema, ¿por qué a Rusia le interesa o quiere instalar bases militares en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela? ¿Puede representar esto una alianza militar con Venezuela? Coloquémoslo de esa manera, con Venezuela únicamente, para frenar la expansión e influencia del Comando Sur de Estados Unidos. Recordemos que Rusia y Venezuela son acérrimos enemigos en cuanto a lo militar, con Estados Unidos, de Estados Unidos, mejor dicho. Se oponen fervientemente a la política exterior estadounidense. Puede que esta alianza, sabiendo que ambos detestan la política exterior estadounidense, puede que esta alianza represente una manera de frenar la influencia del Comando Sur de Estados Unidos, que tiene presencia en toda la región de América, el Caribe, y Venezuela no iba a ser la excepción. Es decir, están ensayando, preparándose para una especie de enfrentamiento militar con Estados Unidos que pudiera devenir en una guerra en caso de que las intenciones expansionistas de Estados Unidos puedan tocar la costa del Caribe y de esa manera tratar de expandirse, o pudiera ser una estrategia para que Rusia se expanda por toda América, aliándose con ella en vez de hacer lo que al parecer tiene pensado hacer Estados Unidos, que es expandirse en América por la fuerza a través de la incursión militar y el intervencionismo. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que la medida de crear una línea de contención militar en el Caribe pudiera ser algo que llegue a contemplar Rusia. También, así como la expansión geopolítica o su expansión geopolítica en América Latina, para tratar de reconfigurar la correlación de fuerzas en la región, hacer de América una región más fuerte en lo militar, tratar de colocarlos en una situación de mayor independencia frente a Estados Unidos y de una especie de rebeldía en contra de lo que la política exterior de Estados Unidos, o en contra de lo que Estados Unidos a través de su política exterior quiera tratar de venir a imponer en América, de acuerdo a la perspectiva de aquellos que están en contra de la política exterior de Estados Unidos. Algunos están a favor, otros en contra. Personalmente creo que la mayoría en contra, pero esto sin duda es una alianza que tiene fines geopolíticos, tiene fines de protección, pero también de disuasión en contra de Estados Unidos. Una alianza militar entre Rusia y Venezuela. La presencia de bases militares de Rusia en Venezuela pudiera incrementar el poderío militar de Venezuela, que se ha visto mermado últimamente por cuestiones de recursos financieros, recursos económicos, pero esto puede beneficiar al país siempre y cuando el sistema de defensa vaya orientado hacia los intereses del pueblo y no en configurar una política exterior para Venezuela basada en la guerra, basada en el militarismo, porque eso lleva a crear tensiones en la comunidad internacional y obviamente obstruye digamos la libre ¿cómo explicar esa situación? Una libre afluencia de todos los elementos que constituyen la vida republicana, la vida nacional de cualquier país civilizado actualmente. Estimados amigos, César Vidal es un periodista y escritor español que es autor de numerosas obras de divulgación histórica, ensayos y novelas. Él dijo lo siguiente, escúchenlo con atención. Nicolás Maduro ha ido a la Semana Rusa de la Energía y que, en fin, Maduro está intentando que la deuda rusa, que son cerca de 9.000 millones de dólares, la renegocien con él, porque efectivamente en octubre tiene que pagar una deuda que no tiene manera de pagar. Y varias cosas que no les van a contar los medios y que nosotros se las vamos a contar en primicia. Antes de que nadie supiera lo de Maduro, nosotros ya teníamos las fotos del encuentro con Putin y era una cuestión que nos llegó, sabíamos lo que había. Que no se lo van a contar, pero nosotros se lo podemos contar y atestiguar. Maduro ha ofrecido a Putin tener bases militares en Venezuela, como una forma de garantizar la permanencia de la dictadura chavista. Esto se lo podemos asegurar, aunque por supuesto no hay ningún medio de comunicación que lo haya contado. Y esto también es otra primicia que les damos a los oyentes de La Voz. Putin ha rechazado la posibilidad de tener bases militares en Venezuela. Es decir, el ofrecimiento ha sido un ofrecimiento muy claro. Seguramente Maduro pensaba en el ejemplo de Fidel Castro y en cómo la presencia soviética en la isla
libró a la dictadura cubana de una invasión de los Estados Unidos y ha dicho, bueno, pues si aquí hay bases militares rusas, pues hombre, va a ser más fácil que yo me consolide en el poder. No lo ha conseguido. El ofrecimiento se ha hecho y Rusia ha rechazado el ofrecimiento, pero no tiene ningún interés en tener bases. Hay varias razones para esto. Posiblemente la razón en que esto se podría resumir es que Putin es bastante inteligente y evidentemente le puede interesar el petróleo de Venezuela y hacer negocios con Venezuela, pero no ir más allá, lo cual, insistimos, es bastante inteligente. Pero hay otra razón, además, que los rusos han aprendido, y es que Cuba fue ruinosa para la antigua Unión Soviética. Eso ha pesado muchísimo en el ánimo de Putin en los últimos años. Es decir, podemos mantener buenas relaciones, tener una cierta relación, etcétera, pero bases jamás. Y ayer, y esto podemos decírselo, insistimos, como primicia, Maduro le ofreció el establecimiento de bases militares a Putin en el territorio de Venezuela y Vladimir Putin lo rechazó. Pues Nicolás Maduro ha participado en la Semana Rusa de la Energía, se ha reunido con Putin y le agradeció el apoyo prestado, pues debido a lo que ha sufrido, decía, con las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Maduro parece que quiere renegociar la deuda rusa, que ya asciende a 8.800 millones de dólares. Y La Voz les cuenta en primicia que Maduro ha ofrecido a Putin tener bases militares en Venezuela como una manera de perpetuar la dictadura chavista, pero Putin, según sabemos, ha rechazado este ofrecimiento.